Morín, de la vicepresidenta de Justicia, viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, y que bueno, se pusieron a nuestra disposición y con su presencia le dan importancia al acto como nosotros queríamos y como nosotros consideramos que es así. La presidenta Tatiana está aquí también y Jorge, las autoridades aquí, Jorge trabajó y bueno, hizo posible. Agradecer también el tema a esta casa, que al final, por su directora, bueno, nos hizo aquí un servicio tremendo. Yo nunca vi a una directora ordenar las luces, subirse a una escalera y enseñarnos a amarrar, etcétera, etcétera. Fue fenomenal el trato que tuvimos en esta casa. Agradecer al ayuntamiento toda su disposición. Y el tema de esto es que tenemos una asociación que tira por la memoria, tira en este capítulo concreto que nos atañe, que es la memoria de los niños de la guerra. Estamos haciendo todo lo posible porque afloren toda la información que nosotros podamos recabar de nuestros padres, de nuestros antecesores, de toda la documentación que hay escrita, de muchas entrevistas que hay de distintos medios de comunicación, etcétera, y de los archivos, por supuesto, desclasificados, toda la información que pueda haber en Ferrol, en Madrid o Salamanca. Entonces estamos tratando de datar, estamos tratando de custodiar, de archivar y de tener controlada toda esa información, que es mucha, hay que clasificarla, lleva muchísimo tiempo. Pero hay, aparte de eso, una función fundamental que yo no quiero dejar de decir, que es la función educativa. Entonces tenemos un claro interés porque la juventud no pierda de vista todo lo que nuestros mayores sufrieron, el motivo por el que tuvieron que evacuar a Rusia en este caso, en el caso que nos atañe, pero también a otros países, del orden de 40.000 niños casi marcharon de España en el año 37 y 38, fundamentalmente de Santurce y de Gijón, de Musel, pero también de Alicante y de Barcelona, etc. A Rusia no fueron tantos, fueron solo 4.000, muchos fueron a Inglaterra, a Francia, pero hay una diferencia de los rusos, que es que los rusos no pudieron volver. El tema de dos dictaduras enfrentadas impidió que los rusos pudieran retornar y solo se consiguió después de morir Stalin a través de convenios internacionales y la Cruz Roja Internacional que permitió que volvieran. Bueno, esto es una historia más larga. Nosotros hicimos esta exposición con un marcado carácter didáctico, pedagógico, no sé cómo llamarlo, y nuestro mayor interés es que por aquí pasen mayores, por supuesto, homenajear a nuestros anteriores, a nuestros antecesores, por supuesto también, pero fundamentalmente que vengan queridos por aquí, que vengan chavales, que vengan juventud y que bueno, que vean un poquitín todo lo que sufrieron nuestros padres. Hay una señora a la que quiero mucho que terminaba su libro diciendo: escribo este libro para mis nietos para que la generación de ellos y la del futuro no entren en conflictos bélicos, considerando todas las dificultades y todas las barbaries de las guerras. Desafortunadamente no tuvo mucho éxito porque estamos en follones, pero bueno, por lo menos nosotros trabajamos con esa memoria continua. Ya aprovechando, o sea, tú no eres un niño de la guerra, ¿no? Yo soy hijo de un niño de la guerra. No, los niños de la guerra tienen 90 y tantos. Quedan pocos con vida, vinieron del orden de 1.500 familias y vinieron en el año 57 en 6 expediciones. Bueno, yo personalmente soy hijo de padres españoles, una de Alaña y el de Moreda, que volvimos a Asturias en enero del 57, yo vine con 8 años, nacido en Moscú, pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que podamos recopilar toda esa información de los pocos que quedan vivos y promover un poco los libros que hay escritos y las fuentes de las que podemos disponer. Francisco Lago, pero yo creo que la que debe hablar es Tatiana, que es esposa que es nuestra presidenta, por otro lado. Se puede decir cosas. Francisco ya ha hablado mucho y a mí me queda solamente decir que ahora en esta sala un pequeño recorrido por la ruta de estos niños en la Unión Soviética, porque estas fotos que vais a ver principalmente de aquel periodo que ellos vivieron allí, y 8 o 9 paneles con historias de familias de estos niños.
porque al salir de aquí ellos no perdieron contacto y no perdieron su gran deseo de volver a España. Algunos pudieron hacerlo, otros no, y muchos niños de la guerra se quedan ahí en la tierra de Rusia, Ucrania, Kazajistán, de repúblicas expulsas. Nosotros tratamos con esta exposición reabrir de nuevo esta historia, sacar de anonimato a estos niños, y consideramos que cada rostro, cada foto tiene que ser de algún modo, cada rostro tiene que ser identificado y cada foto tiene historia por detrás, y esta historia que no supieron algunos contar o no quisieron porque había periodos infelices y muy duros durante la Segunda Guerra Mundial que ellos pasaron junto con todo el pueblo soviético, pero nuestra principal tarea es sacarles de este anonimato. Mientras quede un niño sin su nombre y apellido, no tenemos que parar y no tenemos que dar paso atrás. Esto es lo que yo quiero. Y en estas imágenes yo pienso que vais a ver la historia que cada uno después, gracias a estas imágenes, puede imaginar. Gracias. Gracias. Viceconsejera, ya aprovechando que estamos, todavía hay asignaturas pendientes, ¿no? Con respecto a la memoria, lo estamos viendo, justo con lo que acaba de decir. Bueno, efectivamente hay muchas, están dando pasos, pero en Asturias tenemos una ley aprobada de 2019 que está todavía empezando a desarrollarse, y sobre todo a mí sí que lo que me gustaría poner en valor es el trabajo que hacen este tipo de asociaciones, como la de la Asociación de Niños de Rusia, para que esto no se olvide y para que se conozca, como decía Tatiana, también por los jóvenes, para que se conozca esa tragedia, esos niños tan pequeños que se tuvieron que marchar aquí por una guerra injusta y por una represión. Y en este sentido, y por incidir en todo lo que queda por hacer, nosotros también nos hemos ofrecido a colaborar para que publiquen esa documentación en la página web que tenemos en el Principado de Memoria Democrática, para poder intentar identificar a la mayor parte de esos niños. Toda la ayuda que nosotros le podamos prestar en ese sentido, ya nos hemos comprometido para hacerlo. ¿Qué nos queda en Avilés, ya que estamos en Avilés, de recuperación de la memoria democrática? Bueno, pues en Avilés, como supongo que sabéis, en la comarca en general, pues tenemos todavía por señalizar lugares de la memoria, por estudiar incluso las fosas comunes que puedan estar todavía sin identificar, e incluso vamos, si hay posibilidades de sumar también, y insisto sobre todo en una perspectiva didáctica. Entonces, como sabéis, este año en el currículo de educación secundaria y de bachillerato se incluyen por primera vez las materias de memoria democrática, para que creo súper importante que los jóvenes conozcan esa historia, y como digo, como esta parte de lo de los niños de Rusia. Yo tuve la oportunidad además hace unos días en Gijón de conocer a 3 niñas que embarcaron en aquellos barcos, ahora ya con 90 y muchos años, y es emocionante. Yo creo que la juventud en general, y mucha gente, pero particularmente la juventud, estas historias no las conoce, y si las conocieran de primera mano, yo creo que tendrían una visión totalmente distinta. Vale. Bueno, pues fijaros, cuando Tatiana y Lago vinieron a vernos para hacer esta exposición, todavía no había sido la invasión de Rusia sobre Ucrania, ¿no? Así que fijaros si hoy tiene sentido, tiene más sentido que en ese momento hacer esta exposición.
porque bueno, esto es la historia de un desgarro absoluto, de más de 3.000 niños que se fueron a Rusia hace 85 años y que prácticamente no volvieron, y cuando volvieron ya no eran niños. Hoy dicen tienen dos patrias, efectivamente tienen dos patrias, pero sobre todo una dictadura, un golpe de Estado les llevó a esta situación tan terriblemente injusta de tener que marcharse a otro país en el que luego entra en conflicto con España, porque también es una dictadura, eso es así, y entonces son los totalitarismos y los fundamentalismos los que nos llevan a situaciones terriblemente injustas, como está ocurriendo ahora mismo con Ucrania, ¿no? Entonces es muy importante contar esto, contarlo y contarlo bien, para que las personas que no hemos vivido ese tipo de desgarro nos demos cuenta de lo que supone una guerra injusta. Y creo que es la forma de seguir motivados en luchar por nuestro sistema democrático, por nuestro sistema de bienestar, por nuestro sistema de paz y de justicia social. Y por eso me parece importantísimo hacer este tipo de exposiciones que lleven a la reflexión de la ciudadanía sobre estas situaciones. Lanzo la misma pregunta que la viceconsejera, que nos quedan a miles de recuperar de la memoria. Bueno, Avilés tiene un amplio recorrido de recuperación de la memoria. Nos queda enseñar mucho más lo que pasó. Yo creo que el día que inauguramos el monumento de la memoria de nuestro cementerio, lo explicamos bien. Queda pensar mucho qué fuimos, qué somos, por qué pasó lo que pasó. Explicitarlo mucho, contarlo en los coles, en otro tipo de actividades, en este tipo de actividades, y que la gente se conciencie. ¿El callejero está completamente revisado? El callejero está revisado y queda alguna duda con respecto a alguna persona, pero son dudas, a ver, ¿Qué dudas? Por ejemplo, Álvarez Gentín, hay gente que reivindica que se quite el nombre Álvarez Gentín, o incluso al propio Suárez Puerta. Son dudas, ¿por qué? Porque fueron nombramientos, efectivamente, Álvarez Gentín fue rector en el ámbito de la universidad, pero no fue, digamos, un chivato, no fue una persona que persiguiera o que denunciara o que, en fin, le tocó ser rector como funcionario en aquella época, me imagino que elegido por lo que sería elegido, pero no se conoce ese tipo. Entonces, bueno, pues cambiar una calle tan importante que afecta a tantísimas personas sin que haya detrás un expediente absolutamente claro, nos parece que no. Tenemos una ventaja en Avilés, Encarnación, y es que en el 79 fue cuando con la nueva Corporación Democrática, pues aquella corporación presidida por Manuel Ponga cambió el nombre de casi todas las calles y centralizó mucho, y hicimos algo que otros tardaron muchísimos años en hacer. Entonces creo que allí se hizo un buen trabajo y que, bueno, pues junto con el Generalísimo se cambiaron muchas calles que hoy ya ni la gente se acuerda de ellas, ¿no? Pero incluso según la Ley de Memoria Democrática Asturiana, creo que es el artículo 48, no reconoce como homenajes en el callejero a personas vinculadas directamente con la dictadura. Véase, un alcalde era nombramiento divino de Franco. Por eso digo que está en cuestión también lo de Suárez Puerta o algunos más, pero que hay que tener en cuenta también lo que sucede después en un cambio, y sobre todo cuando se hace ese cambio tiene que estar muy documentado, ¿sabes? O sea, sí. Sobre esas dudas. De todas formas, me gustaría, hoy estamos en una historia que es muy desgarradora, y no que no me interesa despistarla con otro tipo de situaciones. Me refiero a que hubo más de 3.000 personas no, niños y niñas, que salieron en un barco de este país en el año 37 y 38, y que a partir de ahí sus vidas cambiaron de una manera, fueron totalmente manipuladas, es decir, perdieron a su familia, llegaron a otro país, llegaron a otra dictadura, vivieron una vida que no les correspondía, que en absoluto, de una manera desgarradora. Y entonces quiero llamar la atención sobre eso, sobre lo que sucede hoy, porque de todas formas nuestro pasado lo que nos tiene es que impelir
a reflexionar sobre nuestro presente. Y lo que está ocurriendo hoy es terrible, lo que está ocurriendo hoy en Ucrania es terrible, y por lo tanto, y esto nos demuestra que es terrible. Entonces quiero que nos centremos en eso, porque de lo otro ya hablamos muchos más días y en otras muchas reflexiones, y además se están haciendo, afortunadamente, como decía Encarna, porque hay asociaciones que están manteniendo vivas estos temas, que son muy importantes también. Gracias.